Hola, muy buenas, soy el licenciado Diego Guzmán. En esta parte vamos a ver esta vez lo de los hombros junto con los brazos, o sea, la parte de las extremidades. En esto lo que vamos a visualizar, como ya podrán ver, ya tengo los 4 círculos que era para conformar lo del, lo del cráneo. Lo voy a hacer de una manera bastante sencilla, solamente el objetivo de esto es que comencemos a comprender con dónde es que vamos a iniciar de lo de las costillas. Ok. Vamos a iniciar, perdón, dentro de lo de las costillas. Anteriormente, como habíamos visto, que íbamos a hacer como un tipo de círculo uniendo los dos círculos que podrán ver. Y adicional vamos a hacer la parte de lo de la pelvis, que simplemente lo voy a hacer rápido, de un grosso modo. No voy a meter mucho lo del detalle. O sea, el objetivo es poder trabajar en la parte de con respecto a lo de los hombros. Primero, nosotros ya habíamos visto que esa es la parte donde está unido lo de las costillas. Ahí es donde nosotros vamos a iniciar, donde era la parte, digámoslo, en lo que parecía como una corbata, que era un hexaedro. Entonces, de aquí, donde nosotros iniciamos, de esta parte, es donde sale la conformación, donde van a estar los hombros. ¿Cómo está hecho? Si se podrán notar aquí, nosotros vamos a hacer unos círculos que son del mismo grosor. O sea, este mismo grosor que estamos ocupando lo vamos a ocupar de un lado, o sea, la mitad y la otra mitad. Entonces, todo el círculo va a ser desde esta mitad que vamos a trabajar, le agregamos otra mitad, o sea, un círculo completo que chocarían entre ellos. Y esto nos va a dar la conformación de la separación de que hay de los hombros. Y por eso es que está eso de cuánto es la división, que son como tantas cabezas. Bueno, ok. Ya sabiendo esa parte y lo de las costillas y todo, entonces lo que vamos a trabajar es de que desde acá nosotros vamos a sacar un pequeño separación. Esta separación la vamos a lograr dándole una pequeña división, llegando hasta la mitad, sacando unos pequeños pedazos de mitades. Vamos a trabajar con mitades de esto, o sea, de la mitad de lo que está. Vamos a sacar y vamos a sacar la conformación donde van a estar unidos la parte donde nosotros sentimos de lo del hueso, que es cuando nosotros comenzamos a mover los hombros, sentimos como un hueso al tocarnos en la espalda. Entonces esa parte, para poderla estar diseñando, nosotros vamos a darle como una curva, digámoslo así. Esto vamos a tener que llegar como un pequeño triángulo, llegando a la finalización, casi a la finalización de lo del círculo, perdón, casi llegando a la finalización. Vamos a darle un pequeño regreso sin que entre tanto a la parte de las costillas, pero siempre va a tener que dar una entrada y como un triángulo, como un pequeño triángulo. Nosotros comenzamos a estar haciendo las pequeñas uniones, igual viceversa con la otra parte. Nosotros le damos una conformación, damos un pequeño espacio, eso nos permite lo del movimiento de los hombros. Y bueno, esa es la parte donde cuando nosotros comenzamos a tocar nuestra espalda y comenzamos a mover el hombro, es la parte donde nosotros podemos sacar. De aquí, en esta parte de la curvatura, nosotros vamos a hacer un pequeño como hueco, y ahí es donde va a estar unido, la unión, donde van a estar los brazos. Entonces, de igual manera, nosotros creamos una pequeña unión acá, como un pequeño hueco, y de ahí creamos como un tipo de círculo. Este círculo lo que va a hacer es permitirnos colocar la unión entre los brazos. ¿Cuánta es la distancia que tiene que estar llegando? El primer hueso tiene que llegar a la mitad, o sea, hasta acá. Las dos partes de los huesos tienen que estar llegando a la mitad. O sea, que aquí vamos a hacer como un trozo. Igual acá otro trozo. Como esta distancia. Y de aquí vamos a llegar igual de esa mitad a la otra mitad. Entonces vamos a llegar hasta esta distancia. Igual, de acá
acá hasta esta distancia. Eso solamente estamos viendo las medidas, o sea, las separaciones de que van a estar habiendo. Ahora bien, ya colocando esa pequeña diferencia, ahí nosotros sí vamos a tener que meterle como el arte, digamos así, darle la pequeña forma para el pequeño diseño igual. Del brazo y el antebrazo. Aquí, en esta parte de lo que nosotros estamos notando, eso cuando nosotros tocamos sentimos que aquí hay un hueso y aquí hay una pequeña separación. Entonces estos dos huesos están unidos como un tipo de X, digamos así, como un tipo de X. No es que sea una separación. Nosotros vamos a dar de aquí como un tipo de triángulo, llegando hasta la mitad de lo que necesitamos. La parte más gruesa de acá va a llegar hasta acá con una pequeña curvatura y aquí viceversa. Entonces en esta parte nosotros vamos a darle un pequeño grosor y va a haber esta pequeña parte de separación, y ahí es donde se forma la parte del hueso del brazo. Igual, de la misma manera, nosotros damos una pequeña separación con un tipo de triángulo. Y ahí nosotros conformamos ya la parte de los brazos y qué tan largo. ¿Esto de qué nos sirve? ¿Ok? Nosotros podemos dar la dirección de que si nosotros colocamos en una cruz, aquí nosotros sabemos que la distancia de acá va a llegar acá y nosotros podemos hacer de que el brazo baje. Como ya sabemos la diferencia de que esté en este lado, podemos hacer que se incline. Entonces este brazo sube y el otro brazo hasta donde va a llegar, ya que tenemos la diferencia. Ese como está en esta posición, como podemos notarlo acá, si nosotros lo bajamos en la misma línea que seguimos, va a bajar un pedazo más y va a llegar casi hasta un poco más abajo de, ¿cómo se llama?, del coxis, más bajo, incluso más abajo de los glúteos. Entonces, porque esa es la distancia que estamos dando. E igual, esto subiría hasta esta distancia, como ha subido. Este sube y llega hasta una X distancia y el otro baja y llega hasta una X distancia. Entonces, llegaría un corte más o menos de este símbolo. Solo para estar entendiendo cómo sería el posicionamiento. Igual como nosotros ya tenemos la diferencia, entonces nosotros podemos colocar esto hasta una X distancia y luego el otro hasta una X distancia. ¿Ya? Y ya podemos ir modificando el movimiento de lo que va a estar haciendo cada uno del personaje de manera frontal. Ahora bien, de manera de perfil, como nosotros estamos trabajando ahora de manera de perfil, ¿cómo se va a tener que realizar? Lo mismo que habíamos visto, vamos a trabajar con respecto a lo de las costillas. En esto lo que vamos a estar trabajando es un poco ya lo de, ¿cómo decirle? Siempre a una misma distancia, solo que esta vez recuérdense de que a la hora de dibujar manos, pues ya lo vamos a visualizar, de manera frontal la mano se va a estar viendo de esta manera, de lo como estamos dibujando, pero de manera de perfil se va a ver de esta manera, mostrando los dedos del hueso. Eso solo recordándole cómo va a visualizar. E igual lo mismo de que vamos a hacer una pequeña visualización de lo de la cabeza, hasta donde va a tener que llegar. Igual, solo una pequeña visualización rápida. Y de ahí la parte de lo de la columna, hacia donde tenemos que llegar. Igual, eso es solo para que comencemos a recordar. En esto, nosotros vamos a hacer la misma inclinación ocupando la parte del unión del hueso, del esternón. Vamos a hacer una pequeña unión. Eso nos va a permitir, ya que lo tenemos de manera más organizada, hasta donde va a llegar. Lo mismo, vamos a tener esa pequeña separación. Ahora bien, con respecto a lo que son de lo del perfil, aquí siempre vamos a ocupar la parte del esternón y nosotros vamos a crear una pequeña
como ondulación, digamos así, vamos a llegar hasta una tercera parte, como nosotros sabemos, la mitad. A esta tercera parte es donde nosotros vamos a iniciar la unión de lo que vamos a estar haciendo. Esto tiene una pequeña movimiento como lo habíamos visto en el dibujo anterior, y desde aquí nace la parte de que nosotros movemos el hombro, nosotros podemos tocar la parte del hueso de la espalda, o perdón, del hombro, de los omóplatos, y de aquí es donde nace, siendo la posición de lo de la columna, porque en esa posición está. Si nosotros estamos moviendo, vamos a sentir la diferencia, pero si nosotros no lo estamos moviendo, sigue en una forma bastante al unísono. Hay una pequeña saliente, obviamente, pero no tan exagerada. Aquí es donde nosotros hacemos la pequeña unión. ¿Hasta dónde tiene que llegar? Tiene que llegar a la finalización de este último círculo, ¿ya? Y desde aquí, nosotros, ya que estamos de perfil, acá, esta unión, si nosotros estamos viendo hasta dónde va a llegar el brazo, igual nosotros tenemos que recordarnos que tiene que llegar hasta la mitad y la mitad, o sea, esta es la diferencia. De aquí, donde nosotros estamos lo del tercio, aquí vamos a hacer el pequeño círculo y ahí es donde van a estar haciendo la pequeña modificación del hueso. ¿Ya? Y ahí ya podemos estar en presión. De aquí es donde sí se puede visualizar un poco mejor la parte de lo del hueso en forma de X, digámoslo así. Y de aquí es donde termina la parte de lo del brazo, hasta acá vamos a terminar. Ya vamos a ver en otra parte cómo hacer el diseño de manos. Muy buenas, en esta parte vamos a ver lo de las posiciones de la mano y los dedos. Entonces vamos a construir la parte de cómo va a estar formada la mano. Primero tenemos que saber cuál mano vamos a elegir. Yo voy a elegir la mano derecha. Primero vamos a hacer dos círculos. Esto se conforma de dos círculos. La parte del círculo de abajo nos va a permitir hacer el movimiento hacia qué distancia se va a estar moviendo cada uno. Si se dan cuenta, es como un círculo, ¿ya? Y ahí es donde se están moviendo y cada uno de los demás dedos. Ahí, así que nosotros vamos a ver. Primero, hay que hacer como un triángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Obviamente, igual, vamos a hacer donde está la mitad, el círculo y donde están los tercios. En la parte del tercio vamos a hacer como un tipo de cuadrado, un poquito menos tal vez. Y ahí, con ese cuadrado es que nos va a permitir ya tener la parte del carpo, el carpo y metacarpo. Perdón, el metacarpo, que es lo que hace las uniones con respecto a las falanges y falanges y falangetas. Entonces, ¿cómo lo vamos a estar haciendo? ¿Okay? Ya que nosotros tenemos unidas las diferentes posiciones, primero vamos a estar uniendo. ¿Cuál es el primer dedo que vamos a iniciar? Yo, mejor dicho, es mejor iniciar con el dedo más grande, digamos así, el dedo del medio. Entonces, esto nos va a permitir, tenemos que dejar como los 5 espacios que vamos a estar iguales en la mitad. 1, 2, 3, 4, obviamente. Vamos a dar un pequeño espacio igual para este y este. Ok, vale. Esto es solo para que sepan dónde va a estar cada uno. Así que nosotros vamos a hacer la pequeña de la falange y tiene que llegar hasta el final de este círculo. Entonces, aquí solo voy a hacer un pequeño cuadrado o un rectángulo, perdón. Y de aquí nosotros vamos a estar haciendo ya la forma del hueso, o sea, siempre dejando el espacio, porque si nosotros tocamos bien delgado el tipo de hueso que nosotros poseemos en esa parte. Ya la parte superior, donde se hacen las uniones de los cartílagos para unir a la falange, ahí sí se vuelve un poco más grueso porque sí necesita mayor unión con las demás partes. De aquí, eso ya tenemos la primera posición. De aquí nosotros vamos a ocupar la mitad de lo que tengamos del círculo, o sea, si está todo esto, tenemos que llegar a la mitad
Esa mitad es lo que va a durar la parte de las falanges proximales, las falanges proximales. Y de aquí nosotros tenemos que llegar hasta esta parte del dedo, esto, creo que no se nota, esto, es la diferencia que vamos a tener que ocupar, que es la mitad de la mano, o sea, esta parte. Esto es representativo de la mitad, ¿ven? Ok, así que ya que lo sabemos, igual vamos a hacer un tipo de unión con un tipo de huesito otra vez. Y de aquí nosotros vamos a hacer la otra parte de la unión. Esa parte también es similar a esta. Tiene una pequeña variación, obviamente. Pero de aquí la mitad de eso es lo que nos va a permitir hacer las finalizaciones de los dedos. Así que, vale. Vamos a hacer ya las falanges medias. Estas falanges medias. ¿Ya? Y de aquí los distales, pues, ahí se dividen en los nombres que son trioides, cuatrioides y todo, pero eso no es tan importante. Va a llegar hasta el final como un tipo de punta, ¿ya? Entonces después de eso nosotros vamos a hacerlo ya la parte del hueso, y nosotros ya hicimos toda la parte del dedo del medio. ¿Cómo hacemos las demás partes? Igual nosotros hacemos lo del hueso, y de la misma manera yo prefiero enumerar 1, 2, 3, 4 y por último el pulgar 5, ¿ya? Porque se me hace muchísimo más fácil recordarlo a la hora de estarlo dibujando. Tal vez les pueda funcionar, ahí se lo dejo a criterio. Igual en vez de llegar a la finalización como en la mitad, vamos a darle una pequeña parte, un pequeñísimo bajón, porque igual si se dan cuenta, los dedos van a variar, que el de en medio es el dedo más grande, luego le sigue el segundo dedo, luego el tercer dedo. O sea, vamos a ir hablando. Primero, segundo, tercero. Bueno, ahí. Igual vamos a hacer un pequeño espacio. Y de aquí, de la misma manera, tiene que llegar a una pequeña finalización. Y de la misma manera, de lo que tiene esta distancia, tiene que tenerlo acá. Hasta acá llega. Entonces, de aquí nosotros vamos a sacar de toda esta línea la mitad. Y aquí nosotros hacemos la parte de lo del hueso. Y de aquí lo mismo, en punta. Ya tenemos otra parte del dedo. Tal vez lo hice un poco más pequeño, para agrandar un poco más. Ya hice. Igual lo del tercer dedo, ya un poquito más pequeño, tendría que ir hasta que tenga su finalización. Igual vamos a hacer lo del espacio. Igual, como hemos visto la distancia de lo que tenía esta, y esto lo vamos a hacer un poquito más pequeñito. Vamos a darle igual una pequeña variación. Y acá ya va a llegar a una distancia igual, como hemos dicho que hasta ahí va a llegar. Aquí voy a hacer la otra parte del hueso, y aquí como un triángulo, un tipo de punta, vamos a terminar la otra parte de la falange. Aquí llegamos a la parte del índice, como ustedes son de la parte de la mano derecha. Entonces tenemos que saber cuánta es la distancia que tiene. Ese es el más pequeño. Ese sí tiene que llegar hasta un
poquitito más arriba de la mitad, ahí depende de la mano, sinceramente. Pero yo lo hago como por esta distancia, porque si lo comenzamos a ver, entonces hasta donde llega, ¿ya? Entonces acá nosotros vamos a llegar hasta esta distancia, e igual siempre tienen casi la misma distancia en esto, pero si se dan cuenta, el mismo círculo comienza a disminuir. Si hacemos una línea, comenzamos a hacer y otra. El mismo círculo nos está permitiendo cuenta de la división de que va a ir bajando. ¿Ven? Ahora ven. De aquí vamos a sacar la mitad. De aquí ya sacamos un poquito más arriba de la base. Y ya tenemos la parte de los 4 dedos. Y por último, el quinto dedo. Este sí tiene que ver, solo recordándole que la diferencia de lo que hay con este dedo pulgar y con este, si lo colocamos a una X distancia de donde está está el metacarpo a esto, con la diferencia del dedo de medio, tiene la misma distancia, e igual, junto con lo del pulgar, aparte ya del pulgar propio con las falanges proximales junto con el pulgar en sí. Ahora bien, tenemos que llegar a una X distancia, siempre vamos a colocarlo, ahora que ya tenemos esa diferenciación de lo que vamos a ocupar acá, esto va hasta acá. ¿Lo bien? Y de aquí vamos a llegar a esto. ¿Cómo lo agarré? Agarré la medida de esta para colocar la diferencia. O sea, ok. Y de acá la mitad y mitad. Y así nosotros ya tenemos en cierta manera ya la mano. Ahora solo falta el metacarpo igual. ¿Cómo lo vamos a hacer la parte del carpo? Siempre vamos a agarrar la misma forma. De aquí nosotros hacemos la pequeña unión, de aquí vamos a hacer la pequeña unión. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? De los huesos, de lo que nosotros teníamos anteriormente, la parte más larga y la parte más corta. Y ahí nosotros estamos ya formando ya la parte de los huesos. Y así es como se forma lo de la mano. Así que espero que se les haya sido bastante útil, no es tan complicado, pero no se olviden, si yo les pediría hacerlo de la mano más larga, por ejemplo, así es como lo hemos visto. Sí, una condición es de que el dedo siempre está un poquito más virado, o sea, como por esta posición. Así que siempre recuerden, o sea, eso sería más algo así. Siempre que está un poquito más virado al dedo. Si yo les pediría que lo hicieran más largo, o sea, como que estén extendidos los, igual, eso se movería como para esta distancia, hasta acá, ya. E igual eso lo podremos mover afuera acá, no hay tanta diferencia. Y como podríamos estirar los dedos, si nosotros queremos usar solo la mitad de los dedos, si nosotros estamos así, primero, eso sería el puño, eso sería ya, si nosotros queremos hacer la posición así, igual si lo queremos hacer así, y por último así, para que comencemos a recordar cómo está compuesto lo de la mano a la posición. Si lo queremos dejar más abierto, ustedes ya saben que tendrán que hacer el eje para estar haciendo la separación. Solamente eso, para que no se olviden cuando les comience a dejar trabajo ya de todo el cuerpo. Así que hasta la próxima.